lo dijo en la primera hora. Quiero recapitular aquello que generé en el comentario sin rodeos. La crisis de seguridad otra vez, este fin de semana de terror. En alguna cuenta habían publicado, se desataron las muertes violentas, fin de semana de terror, se desata una nueva ola de asesinatos en Quevedo, Valencia, Guayaquil, Manta, San Vicente, Santa Elena, La Libertad y Babahoyo, con más de 30 baleados en los últimos 3 días. Eso nos dejó el fin de semana, una locura realmente. Quiero preguntarle a la especialista en seguridad Natalie Logroño, que está conectada con nosotros. Le quiero agradecer por acceder a esta entrevista, Natalie. Un poquito su visión, su comentario sobre lo que está pasando, porque claro, el gobierno ha posicionado en las últimas semanas la tesis de que el estado de excepción ha funcionado, de que es el Plan Fénix. Yo tengo dudas de que sea Plan Fénix, o sea, no sé hasta qué punto se puede pensar que el estado de excepción es el Plan Fénix. Me resisto a pensar que el Plan Fénix sea solamente eso. Pero es lo que posiciona el gobierno. Que se han reducido las muertes violentas en las zonas más calientes. Se mencionan cifras como, por ejemplo, en Esmeraldas o Nueva Prosperina en Guayaquil. Una reducción de las cifras de muertes violentas. Pero por otra parte, algunos medios recogían hace pocos días el hecho de que sí, estadísticamente se han reducido las muertes violentas en algunas zonas, pero han aumentado exponencialmente las cifras de secuestros y de extorsiones. Y este fin de semana tenemos evidentemente este montón de hechos que acabo de relatar. ¿Cómo los ve, doctora Natalie Logroño? Bienvenida, buen día a este espacio. Fabricio, Belkis, buen día. Es un gusto para mí saludarte a ti y a tu importante audiencia en esta muy cortita semana. Pues sí, en efecto, los atentados terroristas que hemos tenido últimamente, sumado a lo que acabas de comentar, como lo sucedido en el estadio La Cocha de la Tacunga, el secuestro de un niño en Morona, Santiago, los 7 cuerpos desmembrados en la Joya de los Hachas, que presumiblemente eran parte de un grupo armado irregular, y posterior a eso, el atentado entre supuestos paramilitares y los 5 militares ecuatorianos que trabajaban en las labores de control en Sucumbíos. La lista sigue. La muerte de un policía en Los Ríos mientras liberaba a una víctima de secuestro. Sumado a esto, el secuestro del asambleísta por ADN Lorena Rosado y su esposo el 22 de marzo del 2024. El mismo día, un hombre secuestrado y un joven de 17 años asesinado en Nueva Prosperina. Y un día después, o sea, el 23 de marzo, un atentado en el partido del Nacional y el Cuenca. Y el 24 de marzo, 6 fallecidos en Anconcito. Entonces, no es un tema de delitos comunes, como ya lo habíamos tratado anteriormente, más bien es un tema de crimen organizado que nos ha demostrado que tiene su propia agenda del caos y la masacre, porque si vamos a esta línea de tiempo, no solo fue lo sucedido el fin de semana, sino ya son actos y líneas de tiempo criminales consecutivas. Entonces, claro, lo que hace un momento hablamos también en anterior entrevista, el tema del toque de queda y el tema del estado de excepción, simplemente son parches a la seguridad, simplemente es un efecto placebo, porque no ha cambiado la situación. Se siguen incrementando, como hablamos también en su momento, los secuestros extorsivos. Tanto es así que en lo que va del 2024 tenemos 1.697 casos solo en Guayaquil. Eso quiere decir que 9 personas diarias son víctimas de secuestro y extorsiones, que de hecho la policía ha evidenciado esto y crea una nueva unidad que se llama el FICE, que es la Fuerza Investigativa contra la Extorsión. Pero ¿hasta qué punto, Fabricio y Belkis, es eficiente crear esta nueva unidad? Porque yo me pregunto como ciudadana también, ya estamos articulados con la función ejecutiva, con la función judicial, porque siguen saliendo casos también de delitos de cuello blanco, como por ejemplo las negociaciones del caso Nene, que actualmente salió. Entonces, y adicional a eso, el tiempo que va a llevar a la Policía Nacional preparar a su nuevo equipo de esta nueva unidad, que es la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, FICE, que nombré hace un momento. Considero que sí es importante ya establecer una línea de acción visible, pero que no solo nos dé una percepción de seguridad, sino que vaya reduciendo y atacando las causas del crimen y las causas del delito, Fabricio, porque el estado de excepción ya se acaba en menos de 15 días.
Y, O sea, y esa es, ya, y esa ya es nos la queda duda. poco, pero No, ¿qué va a pasar después? esa es la gran duda que yo he planteado en varias ocasiones, repito, como catarnica, perdón que lo diga de una manera tan coloquial, pero alguna gente, digo yo, ha de pensar que otra vez el Vera dice lo mismo. Es la pregunta que yo me he hecho y la he formulado aquí públicamente con Belkis, con algunos invitados, con la audiencia, mi comentario. Se acaba el estado de excepción 7-8 de abril. ¿Qué va a pasar después? Ya no hay chance de prorrogar el estado de excepción. Es la pregunta del millón, Natalie. Pues sí, yo creo que ahí, sin ánimo obviamente de polemizar ni de tener un tinte político en la entrevista, yo sí creo que se debía haber, a ver, nosotros tenemos un crimen organizado y como ya lo vimos, es un crimen que está mucho más organizado que nosotros, ¿no? Como está. Entonces, hubiese sido, me atrevo a pensar, una sugerencia en una estrategia, si ya se nos acaba las balas en el estado de excepción, o sea, a nosotros como Estado se nos acaban las opciones durante el estado de excepción, hubiese sido lo más proactivo tal vez, por utilizar ese término, terminar los primeros 60 días, ver cómo se va a desarrollar la actividad criminal, porque recordemos que el delito es dinámico, Fabricio, el delito migra, el delito evoluciona, el delito muta, entonces al ser dinámico hubiésemos dejado la última opción, que era extender estos últimos 30 días, pero después de realizar una evaluación proactiva, una evaluación con un análisis prospectivo de cómo van a actuar las bandas. Porque ahorita lo que estamos haciendo es bailando al son de lo que las bandas nos ponen. Por eso sí sería importante, Fabricio, también que el equipo de trabajo del señor presidente trabaje en un sistema de inteligencia y análisis prospectivo social. Es importantísimo, Fabricio, que cambiemos del chip y nos adelantemos a la conducta humana del crimen. Es decir, frustrar las actividades delictuales debe ser la misión, no solo activarse una vez que el delito se ha cometido, porque ya se nos acaban nuestros balines. ¿Y de dónde vamos a sacar más policías y más militares que hasta ahorita están desgastados? ¿De dónde vamos a sacar más recurso humano para poder enfrentar lo que se nos viene? Porque, como dije hace un momento, las bandas nos están midiendo la capacidad de reacción también con todos los eventos suscitados del fin de semana y días anteriores. Y, cuando pensamos en qué va a pasar una vez que termine el estado de excepción, es inevitable preguntarnos también, bueno, ¿cuánto de efectividad real existe en el marco de la vigencia de este estado de excepción? La efectividad real sí se ha evidenciado en la disminución de muertes violentas, pero se han incrementado en otros delitos como al momento lo habíamos mencionado, ¿no? Me atrevo a seguir manteniendo el mismo criterio, que el estado de excepción solo nos da una visión de percepción de seguridad. No es tan medible que los delitos se hayan exterminado. No, al contrario, o sea, simplemente creo que le presionamos el botoncito de pausa. Y de aquí lo que se nos viene, tal vez se nos venga con más fuerza, porque tenemos una sociedad del crimen organizado que está bastante resentida, ¿no? La población criminal está bastante resentida. Me atrevo ya a decirle a esta población por el número de reclutados que en el crimen organizado. Entonces, sí es importante ponernos a pensar y hasta cierto punto exigir cuál es el plan de acción post estado de excepción. ¿Qué se viene después? Porque sí es preocupante, no solo para nosotros como sociedad, de hecho hasta para la empresa privada. También escuché hace un momento en una entrevista de la Cámara de Comercio que los empresarios también están bastante preocupados en qué va a suceder, pero en ese qué va a suceder también sería importante incluirlos en este plan de acción, porque la empresa privada también puede participar en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados. Mira, se habla de un crimen pasional, el tema de la señora alcaldesa, que tuve la oportunidad de conocerla mientras me desarrollaba como asesora de seguridad ciudadana para la AME, pero a la par también tenemos alrededor de 30
24 alcaldes que tienen resguardo policial, y también tenemos autoridades que han sido víctimas del crimen organizado, y eso puede seguir sucediendo. También tenemos ahora una nueva semaforización, que es el decreto 205, si no me equivoco. El último, donde se flexibiliza el horario del toque de queda. Por ejemplo, acá en Quito ya no es a la medianoche, sino a partir de la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana, igual que en Guayaquil. Sí, correcto. Entonces, si bien existe esta nueva semaforización, ¿de qué nos sirve que le pongamos nosotros un horario para que los delincuentes descansen? Porque incluso con la movilización de las Fuerzas Armadas, con la movilización de la policía, sucede lo que sucedió toda esta semana. Entonces yo me sigo quedando sin piso, pero también confío en que el presidente pueda escoger bien a su equipo de trabajo, porque la verdad, honestamente, ni siquiera tenemos ahora un ministro del Interior titular. Seguimos teniendo una ministra de Gobierno que está encargada como ministra del Interior. Claro, y el presidente Noboa la capacidad de acción y responsabilidad del órgano rector de la seguridad. El presidente Noboa no ha dado luces de que esté interesado en poner a una persona para que se encargue exclusivamente del Ministerio del Interior. Ahora, usted señalaba, el gobierno no ha dado luces sobre lo que va a hacer después del estado de excepción, pero el gobierno presenta las estadísticas, presenta las cifras como que es un logro del Plan Fénix. Mi pregunta es, doctora Natalie Logroño, ¿hay Plan Fénix? Yo me atrevo a todavía cuestionármelo, la verdad, porque creo que un plan Fénix no el plan Fénix, un plan estratégico para antidelincuencial o una política criminal real. No solo va de la mano medir la capacidad de reacción de la fuerza, sino también va de la mano del sistema preventivo que se puede realizar, justamente para lo que un momento dije, adelantarnos a la comisión humana, adelantarnos a que no poner más personas a órdenes de la autoridad competente, sino evitar que se produzcan delitos. Y eso a mí me preocupa un montón como criminóloga, porque yo sí analizo el tema de las causas, no solo de los efectos. Entonces, ¿qué es lo que está causando el delito? ¿Por qué tenemos tantos niños y tantos jóvenes que son fácilmente reclutables? Entonces, analizar eso yo creo que debería ser parte de un plan y de una política criminal, el nombre que se le ponga, pero no tenemos una política criminal efectiva, y eso también es un problema porque no tenemos un ministro titular del órgano rector de la fuerza pública en el ámbito de seguridad ciudadana. Un oyente dice, el plan Fénix no es un plan de seguridad, sino un plan de persuasión para crear la percepción de seguridad para que la gente vote sí a lo que sea. Sí, si es que lo que ahorita estamos viviendo ya se le denomina plan Fénix, simplemente es un efecto placebo para la percepción de seguridad, nada más. Y la percepción de seguridad viene a ser un estado emocional, de que si veo más policías o veo más militares me siento seguro. Pero cuando ya se vayan, ¿qué va a pasar? Cuando los militares vuelvan en realidad a su trabajo real, que es el cuidar las fronteras, ¿qué va a suceder después? La policía no es una salida como en gobiernos anteriores, que graduar policías cada 6 meses. Dar un uniforme a un civil de 6 meses y enseñarle a disparar a los 6 meses que es policía, no, en lo absoluto, no es opción. Más policías, más militares, no es opción, más UPCs, no es opción regalar motocicletas, no es opción. Seguimos sin tener una política criminal, seguimos confundiendo la política pública con política criminal. Si ligamos este tema con lo eminentemente político, diríamos que fue una suerte de estrategia de cara a la consulta. Es que la consulta, yo como ya lo había comentado en espacios anteriores, la consulta en el tinte de seguridad, yo discrepo bastante porque tiene en sus componentes actividades propias de las fuerzas. Por ejemplo, habla del tema de los CAMEX. Yo, en lugar de incluir el trabajo real de las Fuerzas Armadas, como es el control de armas de los CAMEX en una consulta popular, yo la verdad me iría por exigir que las Fuerzas Armadas me presenten como presidente de la República cuál es su plan de acción de fronteras.
de control de armas, pero no incluirle en una consulta popular, la verdad. Yo en los temas de seguridad no le veo tan productivo, pero sí pudiese limarse un poco más, por eso digo, con un buen equipo de trabajo yo creo que sí pudiese reformarse mejor esas preguntas en el ámbito de seguridad, sobre todo para limitar los hechos delictivos futuros. Hay una reflexión que hacía este fin de semana el académico Paul Córdoba, y es una pregunta que también en algún momento me lo mencionó la especialista en legislación de seguridad Melania Carrión en alguna entrevista que tuvo con nosotros aquí en este espacio. Y preguntaba a Paul Córdoba, ¿ya está funcionando el Consejo Nacional de Política Criminal? ¿Cuántas veces ha sesionado? ¿Ya aprobaron su reglamento de sesiones? ¿Dónde está el documento oficial de política criminal aprobado por el Estado? La falta de respuesta es responsabilidad directa del presidente de la República debido a que está integrado por 15 miembros del Ejecutivo. Estas preguntas reflejan la inacción total en materia de seguridad en el Ecuador. Esto es importante porque una legislación que está en vigencia desde hace meses ya planteó la obligación de integrar el Consejo Nacional de Política Criminal. ¿Usted tiene idea si se integró ese consejo, Natalie? Yo no la tengo. Suscribe lo que dice Paul Córdoba. Yo no sé si usted tiene alguna referencia. En lo absoluto, Fabricio, me apena decirte que no. Tengo entendido que no ha sesionado, no se ve resultados al respecto. No, nosotros como parte de una comunidad de criminólogos, lo que menos hemos hecho es poder reunirnos con base a este nuevo instrumento legislativo, porque sí sería importante hacer un llamado a todos los criminólogos del país. Hay muy buenos criminólogos que empecemos ya a trabajar en conjunto con el Estado de la mano. No es suficiente con que en titulares de la seguridad sean policías o militares en servicio pasivo, porque hay que partir de ahí. La seguridad se debe profesionalizar. Entonces no puedes ir si te duele la cabeza, no puedes ir o te duele el estómago, no puedes ir donde un psiquiatra si te duele el estómago. Entonces, nosotros, la población de criminólogos, de expertos en criminología, sociología, antropología, están dispuestos, me atrevo a hablar por ellos, están dispuestos a poder poner en práctica todo lo aprendido y crear una verdadera política criminal. Y lo que acabas de leer hace un momento no ha sucedido, por más de que tengamos los instrumentos legislativos, no ha pasado. ¿Por qué? Porque al tener personas que trabajen en los temas de seguridad, que su único requisito es ser policías o militares de servicio pasivo, porque seguimos creyendo que la seguridad solo es reactiva y no preventiva, entonces suceden este tipo de cosas. Desconocemos que las personas que sí debemos estar a cargo de buscar soluciones para el país en el ámbito de la criminalidad es los criminólogos, los sociólogos, los antropólogos, y de eso lo que menos existe es criminólogos, sociólogos, antropólogos en el Ministerio del Interior o en las fuerzas rectoras del orden. Natalie, y con esto termino. Lo de este fin de semana, a ver, y alguien me escribía hace minutos y me decía, Ecuador se ha acostumbrado a que cada lunes empieza a reflexionar sobre lo terrible que ha sido el fin de semana, pero me parece que en las últimas semanas no habíamos tenido esta sensación tan terrible que nos dejó este fin de semana en particular, donde incluso una alcaldesa fue asesinada. Y usted hablaba justamente en su primera parte de que el crimen organizado cambia, muta, seguramente hubo un repliegue y lo que estamos experimentando es la reconfiguración de ese crimen organizado. ¿Usted cree que es así, Natalie, que lo de este fin de semana puede marcar el inicio, sin pretender ser agorero del desastre de modo alguno, pero podría marcar el inicio de que efectivamente, luego de permanecer varias semanas replegados, comienzan otra vez a salir? Sí, como hace un momento también lo manifesté. Las bandas me atrevo a decir que las bandas podrían estar midiendo la capacidad de reacción del Estado, porque ya se viene su día, ¿no? Ya termina el 8 de abril, termina ya el estado de excepción, entonces ahí sí ya vuelvo a tener mi libre albedrío. Entonces, sí, Fabricio, concuerdo contigo y completamente me atrevo a ponerle el título que nos están poniendo la música al Estado para ver hasta qué punto podemos bailar.
Natalia Logroño, gracias por el tiempo y por atender esta entrevista, muy gentil. Un placer. Gracias a la especialista en materia de seguridad, Natalia Logroño, con una visión crítica. ¿Cómo corresponde? Porque no podemos perder la capacidad crítica sobre lo que está pasando en nuestro Ecuador. La crisis de seguridad que se mantiene este fin de semana ha sido espeluznante. Pueden interpretar lo que quieran. Pueden pretender reducir a la expresión que quieran lo que ha pasado este fin de semana. Sí existimos ecuatorianos que no perdemos la capacidad de asombro y que no dejamos de espeluznarnos ante los hechos que siguen ocurriendo en nuestro país. Y ya Natalia Logroño lo dijo, ¿no? Y yo suscribo cuando ella señala dónde está el Plan Fénix. Yo no puedo entender, no puedo asumir, no puedo compartir que me digan que el Plan Fénix es solamente el estado de excepción. Yo creo que la cosa debe ir más allá. ¿Qué pasa con la inversión social? ¿Qué pasa con la llegada del Estado? No hablo de los militares y policías, hablo del Estado en su conjunto, a zonas larga e históricamente excluidas del país, donde lamentablemente, sin oportunidades, los niños, los adolescentes son cooptados fácilmente por grupos de delincuencia organizada. ¿Qué pasa en las ciudades? ¿Dónde está esa coordinación con los gobiernos locales? En fin, tantas cosas, y hay que seguir hablando de aquello. 8:04 en la mañana, pausa. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.